Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Por este tiempo de alabanza, de adoración que tuvimos el día de hoy. Me disculparán si de repente me voy haciendo un poquito ronca. Ahora sí creo que nos tocó a la mayoría este tiempo de gripas y cosas así, entonces ya tomé mucha agüita para no escucharme ronca. Pues me da mucho gusto verles y para mí es un privilegio poder pues hoy traer un mensaje que fue pues un mensaje de parte de Dios para mí, pero también para toda la congregación. Y creo que para la iglesia en general, no nada más para Eclesia Kairos, sino yo creo que este es un mensaje, es una palabra que tenemos que tener muy presente como hijos de Dios, ¿no? Y pues antes de comenzar, andamos ya pues ahora sí que a la carrera con todo esto de Esencia. Ya está por venirse ya el Congreso de Jóvenes de Esencia y estamos en todos esos preparativos. Ya saben que el salón, que la alabanza, las prédicas, cosas que ya les gustan a los chavos ahora, que se dan en todos los congresos, ¿no? Que la merch, ahora ya se le dice merch, la venta de playeras, pues los souvenirs, ¿no? Cosas así que se venden en todos los eventos. Y hace unas semanas nos reuníamos con los chicos para ir seleccionando. Ellos hicieron los diseños para que cuando sea Esencia compren su playera, Todos tenemos que tener una playera. Hicieron diseños muy padres, muy padres. El título o el nombre de este año de Esencia es Luminares. No les voy a spoilear, sino que ya después lo van a ver los chicos. Pero la mayoría de los diseños que hicieron, y eso me gustó mucho, es que aunque incluyen el versículo de base, que es Filipenses, no me acuerdo qué, Filipenses 2 y algo, ¿no? 2:15, ok, donde dice que somos como luminares, ¿no? En la oscuridad. Y había una playera que nos llamó mucho la atención, que tenía como muchos triangulitos, y pero había uno que era diferente, ¿sí, no, Joel? Había uno que era, creo que todos eran como grises o blancos, algo así, pero había uno que era de otro color, y si no me equivoco estaba al revés. Sí, ¿verdad? Y lo que daba a entender este diseño de esta playera es que nosotros somos diferentes, que como hijos de Dios marcamos la diferencia, ¿no? Y muchos así, o sea, hay unos donde pues está oscuro y hay un foquito en medio y es el que alumbra, o la velita que es la que alumbra. Y pues estando meditando en ese tema de ser luminares, de ser luz en medio de las tinieblas, Dios me llevaba mucho a estudiar acerca de la vida que llevamos como hijos de Dios. Y el nombre de este mensaje es vivir en el Espíritu, ¿ok? Que es caminar contracorriente, como el triangulito, ¿no? Que es diferente a los demás, que es lo que nos ha enseñado el pastor, el apóstol Raúl de la O en su libro del Reino al Revés. En realidad nosotros vamos caminando contracorriente, ¿sí? Hacemos las cosas diferentes a este mundo. Y no sé si, yo creo que la mayoría o todos, pero me gustaría preguntarles quién ha escuchado la parábola o la historia del hijo pródigo. A ver, que levante su mano. Ok, yo creo que a cualquiera podría venir, contarnos la historia. Muchos no la sabemos, es una historia pues triste pero bonita, porque nos va llevando como
pues nos va dando esperanza, ¿no? De que pues muchas veces nos perdemos por ahí en el camino, como lo hizo el hijo pródigo, pero hay esperanza en Cristo, ¿no? Y quiero que vayamos, si me ayudas, Jadaí, a buscar Lucas, capítulo 15, versículo 11, que es justo donde viene la parábola. Okay. Ay. Dice el versículo 12, y ese es el 12, sí, ¿verdad? El menor de ellos, bueno, previamente nos empieza a explicar, ¿no? Que había un hombre que tenía 2 hijos y dice, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Ay, Joel, no le pusieron al ojito. Si no, yo me sigo. Okay. Siguiente, porfis, Jadaí. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. No sé si me lo puedas poner en la NTV, este mismo versículo, el 13, que es prácticamente lo mismo, pero me gusta una palabra que ocupa aquí, que quiero que nos enfoquemos. Dice, bueno, se los voy a ir leyendo. Ahí está. Dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Okay. Hay otra versión que dice perdidamente. Y esto que tiene que ver con el mensaje de hoy que se llama Vivir en el Espíritu, pues que justamente esta historia del hijo pródigo nos enseña como el contraste, ¿no? La parte de que el hijo pródigo se fue, malgastó, derrochó el dinero, dice ahí lo desperdició y pues ya se imaginarán las cosas que él hizo. Y vamos a irnos también a Efesios 5, 18, también en NTV, por favor. Y este va a ser nuestro versículo base del día de hoy, Efesios 5, 18. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En otra versión dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y investigando un poquito entre estos 2 versículos, en el hijo pródigo y de Efesios, la palabra disolución es viene de la misma raíz o del mismo griego que la palabra pródigo. O lo que decía, que desperdició o derrochó su vida perdidamente. Entonces, perdidamente, pródigo y disolución tienen el mismo significado, que el griego es azotos, y significa, trae varias definiciones, que es libertinaje, derroche, perdición, destrucción. Y vemos aquí, podemos ver cómo Dios nos va mostrando en esta parte lo que nos quiere decir que es vivir en el Espíritu. En realidad, lamentablemente, el hijo de pródigo no estaba viviendo así, sino que tenía una vida de derroche, una vida de libertinaje, un estilo de vida perverso y despilfarrador, ¿no? Y que es lo que les comentaba hace ratito en cuanto a lo de luminares, hacia donde queremos llevar a los jóvenes a que hoy sepan, ¿no? Que muchas veces es muy fácil pues irnos por la tangente, disfrutar, pero empezamos a confundir, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, o creemos que Él nos ama y que Él derramó su gracia en nosotros, que somos salvos, pero se nos olvida un poquito esta parte. Y
Y nos dice aquí Pablo en Efesios, nos dice, no se embriaguen como lo hizo el hijo pródigo, vamos a poner ese ejemplo, no lo hagan como él, mejor sean llenos del Espíritu. Un hijo de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Esa debe de ser nuestra experiencia, o esa debe de ser nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Y no sé quién se conectó este jueves a la clase del ADN. ¿Quién estuvo el jueves? Que se pone muy bueno. La verdad, el pastor nos ha estado dando pues puntos muy importantes. Y el jueves se hablaba un poquito, ¿no? Acerca de cómo vivimos la iglesia, cómo nosotros, en realidad, que nosotros somos la iglesia, cómo vivimos en unidad, en amor, cómo nos expresamos entre nosotros, ¿no? Eso que Dios ha dado a nosotros primero, que es su amor. Y la verdad es que a veces se dice muy fácil de, pues sí, pues somos hermanos en Cristo y nos amamos y pues nos llevamos bien, de pronto comemos juntos o nos saludamos aquí en la iglesia y platicamos y echamos el relajo, pero va más allá. Y creo que aquí es donde está el foco, porque muchas veces llegamos a confundir. No sé si alguna vez ustedes han conocido a alguien o tengan algún amigo, algún conocido que dicen, no, esta persona pues es bien buena onda, es bien buena gente, no dice groserías, es muy honesto, hasta parece cristiano. Nada más le falta ir a la iglesia, convertirse y ya no necesita otra cosa, porque sí parece cristiano. No sé, ¿quién conoce a alguien así? Sí, ¿no? Muchos conocemos a personas así que decimos, no, si ya nada más con que pues yo le diga, oye, ¿te quieres ir al cielo? Nada más tienes que hacer una oración y ya, con eso la haces, ¿no? Y a veces hasta se portan mejor que uno, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con la educación que las personas tienen, o como se le dice, con su moral, ¿no? Una buena moral, portarse bien, y cosas así. Y de repente llegamos a confundir eso en el cristianismo y creemos que es suficiente con no decir groserías, no tomes, no vayas a las fiestas, no se me ocurre otra cosa. Bueno, no. Y de pronto nos damos cuenta que dices, oye, pero pues la vida del cristiano entonces es muy negativa. O sea, es puro no y no hacer, y no, esto no está bien, esto no le agrada a Dios, y no, es que tú tienes que ser buena persona y tienes que tener una buena moral, etcétera, etcétera. Pero de pronto pasa al revés en el mundo, que la gente te conoce y dice, no manches, o sea, para una vida así, no, mejor así, ¿no? Sin ir a la iglesia, sin decir que soy cristiano, ¿no? Y esa es la parte ruda y la parte que de pronto nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Que creemos que con ser moralmente buenos o educados es suficiente. Pero leía hace poco en un libro que decía, la moralidad es el mayor enemigo del cristianismo. ¿Por qué? Porque si hablamos de moral, entonces idealizamos y creemos que podemos tener una vida buena por nuestras obras y podernos ir al cielo, ganarnos el cielo, y dejamos a un lado nuestra dependencia de Cristo, dejamos a un lado la sana doctrina, lo que Pablo nos enseña en Efesios a la iglesia de Cristo, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, pero creemos que con comportarnos bien es suficiente. Y no es así, no es así. Esta carta que escribe Pablo en Efesios, que son 6 capítulos, obviamente no los vamos a leer todos hoy, porque pues son muchos, ¿no? Pero, bueno, son muchos, pero en realidad son poquitos. Cuando tengan oportunidad, léanlos. Es en realidad
Dios hablando a través de Pablo y diciendo cómo tenemos que comportarnos. Incluso habla a los jóvenes, habla al matrimonio, a los que tienen empleados, al trabajador. O sea, son muchas cosas que prácticamente Dios nos está diciendo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poquito a la vida del hijo pródigo, que a él le encantaba estar ebrio. Lamentablemente, como leíamos, él había despilfarrado el dinero y no sé, no quería hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. Pero escuchamos, pero no juzgamos, ¿va? ¿Quién de aquí en algún momento de su vida pasada solía tomar? No se preocupen, nada más con que digan, ay, pues así como yo. No se preocupen, no estamos juzgando, ya eso quedó en el pasado, ya ahora. Oscar hasta le hace que lo vean, el hermano Juan aquí dice, a ellos no se pueden juntar, saliendo del culto, no se junten. No es cierto, digo, lo pregunto porque seguramente, aunque sé que no es algo grato, diría Abel, no me enorgullezco de lo que hice en mi pasado, pero ustedes saben que el estar bajo, pues, el alcohol, haber tomado vino, alcohol, ustedes saben lo que sienten, ¿no? Es como un sedante, en realidad no estás en tus 5 sentidos, ¿saben? Te convierte, o sea, te empiezas a hacer cosas que dices, ay, esto no lo haría o esto no lo diría en mi sano juicio, ¿no? No sé, ya ustedes sabrán lo que hicieron o cada quien sabremos lo que hicimos, y no necesariamente pues alcohol, también drogas o a veces sin necesidad de ciertas cosas adictivas, pero uno tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres que sabes que no están bien delante de Dios. Y eso es lo que vivía el hijo pródigo. Él estaba, no estaba estimulado, sino estaba como sedado, porque le llevaba a una vida disoluta, ¿no? A una vida de desenfreno. Y por eso hace ese contraste Pablo aquí cuando dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Quiere decir, no se embriaguen porque los lleva al libertinaje. No te llenes de las cosas del mundo. No es necesario que vayas y que compres una botella. No te llenes, no busques afuera en las cosas del mundo, porque eso te va a llevar a una vida de libertinaje, y decir, ay, pero pues no pasa nada si veo una película que no debo de ver, no pasa nada si voy a un lugar con mis amigos, aunque ellos tomen, yo no tomo, pero pues ahí estoy en la fiesta, ¿no? Pero empezamos a ver esas cosas que realmente no le agradan a Dios como normales y nos van jalando, nos van llevando, y entonces se va desbalanceando nuestra vida y el Espíritu Santo va en decadencia y nos vamos alejando más, ¿no? Pero debemos de ser llenos del Espíritu para vivir agradando a Dios. Y en los evangelios vemos el ejemplo perfecto de Jesús, cómo él hacía ese pues sí, discipulado con los discípulos y les enseñaba, ¿no? a amarse, les enseñaba a perdonar, les enseñaba a orar. No sé si ya vieron la serie de Chosen. A mí me encanta porque siento que estoy ahí, siento que yo ahí voy caminando con Jesús y cómo les va diciendo, ¿no? Cuando Mateo y Pedro no se llevan bien y se enojan y se dicen de cosas, y ahí va Jesús y le dice, ¿no? Bueno, Pedro le pregunta, oye Dios, pero es que otra vez Mateo, no manches, ¿no? Otra vez lo perdono, y Jesús le dice, pues sí, hasta 70 veces 7, ¿no?
y vemos cómo Jesús hacía ese acompañamiento con ellos, casi como uno como mamá que lleva a los niñitos de, a ver, eso no, tú no debes de hacer esto porque ¿no? Y eso era lo que Jesús hacía cuando Él estaba aquí. Y muchas veces quisiéramos o necesitamos que Cristo esté aquí presente y nos esté diciendo, no, Nati, ya no grites, si ya te enojaste, pues ya respira, cuenta hasta 10. O a ver, hermano, por favor, no digas groserías, estamos en la iglesia. O compórtate con los amigos. O hermano, págale al que le debes. O no sé, ¿no? Muchas cosas que quisiéramos que Jesús estuviera ahí con nosotros diciéndonos. Y llega un momento en donde Jesús les dice a sus discípulos, un día yo ya no voy a estar. Imagínate que un día Dios te diga, ahí te ves y ya me voy, ¿no? ¿Qué haríamos? No, no podíamos solos. Y Dios lo sabía, Cristo lo sabía. Y Él dice, me voy a ir, pero les hizo una promesa en Juan 4, se los leo yo rápido para que no en lo que lo buscan. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en nosotros y está en vosotros. Esa es la promesa que Jesús les hizo a los discípulos. Yo ya no voy a estar, yo voy a descender al cielo, pero tranquilos, les voy a dejar un consolador, dice aquí. En otra versión dice, les dejaré un abogado para que esté con ustedes siempre y va a vivir en ustedes. Y no solo era una promesa que Jesús dijo ahí en ese momento de, bueno, como sé que me necesitan, bueno, va, les voy a dar chance y voy a traer con ustedes a alguien. En el jueves, como les decía hace rato, el jueves el pastor leía una profecía que viene en Joel 2:28, ¿sí se acuerdan? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto era algo que Dios ya tenía planeado. Dios ya les había dicho, yo les voy a dar. Cristo va a venir, Él se va a mostrar y va a haber un sacrificio, pero voy a derramar mi espíritu sobre ustedes, no van a estar solos. Y vamos a ir comenzando. Ahora sí vamos a empezar. No es cierto. Bueno, sí vamos a comenzar, pero les quiero regalar o les quiero dar 4 puntos importantes que conforme vayamos adentrando a este libro de Efesios, vamos a ir encontrando. Son 4 puntos o misterios del Espíritu. El primero está, ahora sí me ayudas, Jadei, en Efesios 1:13. Efesios 1:13, ok, dice 13, versículo 13. Ahí está. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa lo que leímos ahorita en Joel. ¿Qué dice aquí? Este es el punto número 1. Fuimos sellados. ¿Sí? Dice lo que había dicho Jesús antes en Juan, yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador. Ay. El consolador se refiere al Espíritu Santo.
En griego es el Paracleto, que es consolador, lo que les decía hace rato, es un abogado, es ese apoyo, o es lo que actúa como un apoyo en momentos de dificultad y ayuda a los creyentes a ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el sello que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y además se menciona en Romanos 8:26, ese no lo busques ahí, se los leo, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En resumen, el Paracleto, que es el Espíritu Santo, es fundamental para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Es ese sello que Dios planeó desde antes y que dijo: Jessica necesita tener dentro de ella al consolador, al abogado, a ese guía que necesita en su vida para poder caminar y para poder ser de bendición para otros. Alex, Mayra necesitan a la persona del Espíritu Santo en su vida para poder profetizar, para poder hablar, para poder evangelizar a la gente que está alrededor de ellos. Y eso es lo que ustedes, o lo que todos nosotros mostramos allá afuera, el sello del Espíritu Santo. Y dice Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando leía este versículo pues sí me retumbó, porque tener el Espíritu Santo es como la garantía que tenemos de parte de Dios de que sí podemos decir: ay, yo soy cristiana, ¿no? O yo soy cristiano. Porque si no lo tenemos, dice, no somos de Él. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando pues yo era niña, se oía, bueno, en la tele salían artistas y salía un artista que su nombre empieza con Y y termina con Uri. y salió muy así, o sea, bueno, se oía mucho que se había convertido y que era cristiana y que hasta era pastora y cosas así, ¿no? Y yo me acuerdo que pues veíamos que hacía o decía cosas, o sea, lo que se ve en la tele, ¿no? Y escuché a una persona en la iglesia donde yo asistía que decía: ay, no, es que mejor ni hubiera dicho que es cristiana, hacen cosas, híjole, que nos dejan en mal a todos, ¿no? Mejor que ni digan, ¿no? Y la verdad es que ahora lo meditaba y decía: sí es cierto, o sea, no estamos juzgando ni señalando, pero viéndonos a nosotros mismos, de pronto decimos: ¿cómo es posible que yo quiera demostrar o ser de bendición para alguien si no estoy viviendo en el Espíritu, si no estoy mostrando este sello que tengo yo, ¿no? Un sello es eso, es como una marca, así como marcan a las vacas en las granjas cuando dicen: esta me pertenece a mí, le ponen el sello y 001, 002 y así hasta llegar a quién sabe cuántos. No, esa marca es la que el Espíritu Santo puso en nosotros. Y es cuando Cristo dice: me pertenece, ella me pertenece, porque tiene el Espíritu dentro de ella o dentro de él. Nosotros somos los representantes y creo que es una tarea o un papel muy pues importante, ¿no? Dentro del cristianismo. Vamos a seguir con el siguiente punto. Si me ayudas a buscar Ezequiel, o si ustedes lo buscan en su celular, en su Biblia, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 27. 26 y 27. Y dice aquí: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Punto número 2, Dios nos regenera o nos hace nuevos. Dice aquí, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué regenerar? Porque antes de llegar a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. O estaba muerto o tenía espíritus pues malignos, ¿no? Demoníacos, por así decirlo. Por eso aquí nos está diciendo, pondré un espíritu nuevo, los haré nuevo, yo los voy a renovar, los voy a regenerar. Porque nuestro espíritu no era santo, estaba muerto, ¿no? Y aunque, como decíamos al principio, aunque por mucho que fuéramos buenas personas, que nos portáramos bien, que pudiéramos decir, no, pero pues yo no soy una persona con vicios y cosas así, o sea, yo me puedo ir al cielo porque pues me porto bien. Aún así estábamos bajo el dominio de otra cosa, le pertenecíamos a alguien más. Era pues estar bajo el dominio de cosas que eran en desorden, que era pues en confusión. Lo contrario a lo que somos cuando llegamos a Cristo, que es una vida donde no es derrochada, sino es una vida productiva. La vida en Cristo es una vida productiva. Es una vida que va cambiando, que Dios va poniendo en nosotros, como dice la palabra, el querer hacer su buena voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. El hijo pródigo se quedó sin nada. Incluso si se acuerdan, hay una parte en donde dice, bueno, hasta los trabajadores de mi papá, los que atienden el ganado, comen mejor que yo, viven mejor que yo. Y yo creo que muchas veces estuvimos en esa situación de decir, no manches, hasta fulanito, que mi vecino que no es cristiano está mejor que yo, le va mejor, ¿no? Y eso es el espíritu incomodándote, diciéndote, te tienes que mover, tienes que buscarme, te tienes que regenerar. Pídele al Padre que te transforme, que te motive, que te haga ser productivo, que te haga seguir creciendo en Él. Porque sabes, el alcohol se acaba, los vicios, la vida se acaba, pero el espíritu no se agota. El Espíritu Santo te da energía, y no es momentánea, no es de que te tomas una pastilla y ¡pum!, te da vitaminas y ya, pero después son las 10 de la noche y otra vez ya se te acabó. Y al otro día te tienes que volver a tomar la vitamina porque si no, no resistes. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no se agota, no se acaba. Es algo que en el momento en el que tú te empiezas a sentir débil y empiezas a decir, necesito de Dios, estoy enferma, mi familia no está bien, no estoy bien económicamente, mis hijos la están pasando mal en la escuela, necesito algo, no vamos a encontrar la pastilla mágica, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que está dentro de nosotros y podemos levantar la mano y decir, Cristo, Espíritu Santo, necesito de ti. Y era esa necesidad que el hijo pródigo tenía, que ya no podía saciar con nada, porque aparte ya se había quedado sin dinero, entonces ya no podía encontrar nada que pudiera saciarle y que pudiera quitarle el hambre y las necesidades que él tenía. La regeneración del pecador tiene un lugar en el espíritu.
Y es lo que nosotros necesitamos, regenerar ese pecado y cambiarlo por el Espíritu Santo. ¿Y por qué vemos aquí que Dios primero imparte vida al Espíritu? Porque el Espíritu es lo que Dios diseñó para que nosotros nos comunicáramos con el Padre. ¿Sabes? Sí existe la oración y como nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Cuando tú oras es como si estuvieras hablando con Dios, ¿no? Y platicas con Él. Pero también nos dejó al Espíritu Santo. Y ese es el medio que nosotros necesitamos usar para poder comunicarnos con el Padre, al Espíritu Santo. Dice aquí, desde el punto de vista de Dios, no hay nada, escúchalo bien, no hay nada que proceda de la carne que contenga valor espiritual alguno. El creyente es capaz de vivir en muerte aunque posea vida. Como les decía hace rato, podemos decir, soy cristiano y podemos venir a la iglesia cada 8 días, podemos orar, pero si nuestra vida constantemente está haciendo caer en pecado y no avivamos el espíritu que hay dentro de nosotros, entonces estamos muertos espiritualmente. No hay vida. Y dice aquí, lo que hacemos en la carne no tiene un valor para Dios, para Cristo. Por mucho que nosotros le echemos ganitas y pongámosle todo y nuestras fuerzas y todo, no, a Dios pues no le sorprende. Debemos de ejercitar el Espíritu, al Espíritu que está dentro de nosotros. Un creyente controlado por el Espíritu no solo vive sabiamente, sino que su carácter se caracteriza por la presencia del fruto. Seguramente han oído de los frutos del Espíritu. Ay, ya me perdí. Ay, perdónenme, ¿quién sabe qué hice? Ahí está. Otra vez. Y vamos a leer Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 17. Dice, porque el Espíritu del Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Pones el siguiente? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Es decir, si nosotros dejamos que el Espíritu nos regenere constantemente, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a parecer a Él. Dice aquí, vamos a ser transformados a su gloriosa imagen. Y vamos a ir al siguiente punto. Y vamos a 1 de Corintios 3:16. Perdónenme, ahora sí los traje de libro en libro. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben que ustedes son templos
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano, nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Su Espíritu está dentro de nosotros. No anda rondando y si de repente tú le hablas, ¡ay, Espíritu, ven! Y viene. No, Él está siempre dentro de ti. Tú eres su habitación. Y necesitamos, yo creo que todos necesitamos que el Espíritu siempre esté dentro de nosotros, porque Él es el que hace esa labor de permanencia, de revestimiento, de decirnos, aquí estoy dentro de ti, por si me llegas a necesitar, me hablas. Y siempre lo necesitamos, ¿o no? Y esto es algo muy curioso porque hay muchas personas que cuando llegan a Cristo, cuando te evangelizan y cuando te dicen, oye, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? Hacen la oración de fe y le damos como todo el valor o toda la importancia a decir, ya soy hijo de Dios y ya soy salvo y ya no me voy a ir al infierno. Y nos quedamos con eso y está bien, ok, sí es eso lo que sucede, que Dios nos da esa salvación. Pero en ese mismo momento en el que tú dijiste, sí, acepto a Cristo como mi Señor, en ese mismo momento el Espíritu Santo vino a habitar en ti. Y a lo mejor ni nos dimos cuenta. A lo mejor hay quienes me van a decir, no, yo sí sentí luego que ya estaba bien poderoso, ¿no? Pero a veces no le damos esa importancia que se le da tanto a recibe a Cristo para que seas salvo y para que vayas directo al cielo y todo, pero no le damos el mismo valor al Espíritu Santo. Y a empezar a trabajar en esa habitación que tenemos que formar para que el Espíritu esté dentro de nosotros. Como les decía, Él es el que nos da esa energía. Él es el que nos motiva a ser renovados, a cambiar, a dejar de ser, de pensar pues como nuestro pensamiento carnal, y Él es el que va a estar ahí dándonos cuando necesitamos estar tranquilos. Él nos va a dar paz. Cuando estamos angustiados, Él nos va a abrazar. Cuando perdemos a una persona, Él va a ser el consolador, y cuando nos quedamos sin trabajo, Él va a ser nuestro proveedor. Y cuando nosotros empezamos a creer en esas cosas y en esas promesas, el Espíritu empieza a actuar en nuestra vida. Leía una parte en un libro donde decía que la vida cristiana es como una metamorfosis, y es algo que ya alguna vez nos han hablado, nos han contado, ¿no? La metamorfosis es un proceso, es un cambio, ¿no? Como la mariposa que de oruguita, más bien la oruguita que se convierte a mariposa. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, nuestro cambio es: somos pecadores, ahora soy hijo de Dios y vivo bajo la gracia. Y cuando ya estamos en Cristo, era un ser carnal y ahora soy un ser espiritual. Es ese cambio. Nosotros tenemos que empezar a vivir desde el momento en el que Cristo viene a nuestra vida, empezar a vivir ese cambio, esa metamorfosis, de dejar de ser nosotros, de dejar de actuar en nuestras fuerzas, en el yo sí puedo, yo voy a buscar, pues yo veo cómo, pues yo le pido a mi amigo, pues yo le echo ganas, y empezar a cambiar esos pensamientos por vivir en un ser espiritual, en ser hijos de Dios. Esto nos da un sentido de pertenencia al Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora
como les decía, en nuestro cuerpo, que es su casa. Y entonces le pertenecemos a Él y estamos bajo su control. Tenemos su sello, como les decía. Y algo que me gustó mucho de esta parte de este punto de habitación, me gustaría que alguien me ayudara a leer en Efesios capítulo 3, alguien con voz así motivadora, como de locutor o algo así, de esos que hablan así. A ver, ¿quién me levanta la mano? O si no, yo lo escojo. A ver, Rojita. Vente. Efesios 3, y vamos a leer desde el 16 hasta el 21. Que no se oiga Antonio. ¿No se oiga Antonio? Ah, sí, ¿verdad? A ver si no me trabo. Desde el 16 al 21. Ok. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezcan con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder, su gran poder, que actúe entre nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gracias, Rojita. Es que ya me estoy quedando sin voz. Decía en el versículo 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, es decir, nuestros recursos se agotan, es lo que les decía, pero Él los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Él habita en nuestros corazones, dice, Él habitará en el corazón de ustedes, confíen. Y dice el siguiente versículo, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y dice, espero que me puedan comprender como corresponde. Esto nos quiere decir, si ustedes están viviendo en el Espíritu, van a echar raíces profundas, ¿en dónde? En el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Decía después, cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es su amor. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para entender, para comprender, pero entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermano, si tú necesitas sentirte pleno, tienes al Espíritu Santo. Y dice, echa raíces profundas en su amor. Dice que no, yo me imagino a Jesús diciéndole, a ver si me entienden, que cuando ustedes están experimentando el amor de Dios, van a tener plenitud en su vida. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y el jueves nos decía el pastor en la clase,
cómo debemos de comportarnos en la iglesia, amándonos unos a otros, ayudando, importándonos por los demás. Hermano, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la operación? ¿Qué tal la escuela? ¿Pasaste el examen? ¿No lo pasaste? De esa forma nosotros estamos experimentando el Espíritu Santo, el Espíritu vivo dentro de nosotros. Iglesia, echemos raíces profundas en el amor de Dios. Eso nos mantendrá fuertes, dice. Solo una cosa, el amor nos mantendrá fuertes. Amémonos unos a otros. Dice Juan 4:12, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es decir, nadie ha visto a Cristo, pero si una persona te ve a ti amando a otra con todos sus defectos, entonces está viendo a Cristo en ti. Esta es la máxima expresión, y así es como demostramos que nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Ay, pero es que no me cae tan bien, es bien codo. Ámalo. Ay, no, estoy cansado, yo ya no quiero ir a ver a la hermana porque aparte se tarda un chorro. Hermano, ámala, ámalo. No, pero es que, ay, no tengo dinero, ¿cómo voy a ir así? No, me van a hacer el feo. No, hermano, amémonos unos a otros. Dice la palabra, soportaos en amor, ama. Sé paciente, sé bondadoso, gózate en Cristo, lo decía hace rato, si conocen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa es la máxima expresión del amor, está en nosotros. Y es nuestra tarea y es nuestro papel no llegar y decir, ay, hola, soy cristiana, me llamo Natalie, sino que la gente vea que estás amando, que te estás moviendo en amor, que estás bendiciendo a otros. Amén. Vamos al último punto, ya vamos a terminar, que es, viene en 1 Corintios 12:13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y hay un versículo en Marcos que dice, lo dice Juan el Bautista, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Punto número 4, somos bautizados. Ya no voy a demorar mucho, pero también el pastor lo comentaba un poquito el jueves, yo hasta dije, pues ya que predique, pues ya dijo todo lo que yo iba a decir. No es cierto. No, pero él hablaba un poquito acerca del Pentecostés, no sé si recuerdan, que viene en Hechos y es cuando pues están todos los discípulos y el Espíritu Santo cae y empiezan a hablar en otras lenguas, y él daba un poquito esta explicación, decía, una cosa es ser bautizados en el Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu. El ser bautizado es que tú tienes el don de lenguas, que puedes hablar pues otras lenguas, ¿no? Y es ahí también donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y esa es como otra experiencia que vivimos, que va pues obviamente de la mano de vivir en el Espíritu, porque eso es algo que no tiene pues límite, ¿no? El estar bautizado, el tener, es como si Dios literal nos pusiera un superpoder, por así decirlo. Es algo que no tiene límite y que tú vas a dejar que Dios te use
ahora sí que casi hasta donde tú quieras, porque esa era la parte que Jesús quería que los discípulos entendieran. Yo me voy a ir, ya vieron que yo ya fui, que yo ya sané, que yo ya oré, que yo ya hice, pero ahora les va a tocar a ustedes hacer lo mismo. Ahora ustedes van a tener ese poder. Y ahora ya no son los discípulos, ahora somos nosotros los que tenemos ese bautismo en el Espíritu Santo. Y si no lo tienes, puedes recibirlo. Pero es de esta forma en donde todo se va a exponencial, por así decirlo, exponencializar. Ajá. Para que podamos empezar a vivir en el Espíritu de una manera sobrenatural. Y este ya es un tema muy profundo, muy amplio, porque la realidad, y lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y es aquí donde tenemos que estar, pues, sensibles espiritualmente, porque muchas veces podemos estar escuchando una voz que quizá creemos que es el Espíritu Santo y quizá es otro espíritu, ¿no? O quizá viene una persona y te dice, ay, es que a mí Dios me dijo que tú, Quizá no era Dios. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, ay, si ese sueño que tuve era una visión que Dios me quiso dar. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que era el diablo susurrándote y haciéndote dudar? Y es ahí donde tenemos que ser sabios, donde tenemos que pues estar atentos y pedirle al mismo Espíritu Santo que nos ayude a combatir, porque son terrenos donde una persona normal o una persona sin Cristo quizá no puede entrar, pero tú sí vas a poder entrar. Si tú empiezas a vivir y a dejarte usar por el Espíritu, tú vas a poder entrar y vas a poder empezar a hacer guerra espiritual. Estemos atentos, hermanos, a lo que se mueve en el ambiente espiritual. Estemos listos para arrebatar lo que nos pertenece, para proclamar a Cristo, porque el diablo va a estar queriéndote robar y destruir tu vida. Y es por eso que tenemos que estar atentos. Si un cristiano es carnal, vive para sí mismo, para su propio disfrute. Pero cuando morimos a eso, cuando llega el Espíritu y empieza a habitar en nosotros, empezamos a ser usados por Dios. No se vale ser cristianos de domingo o de mentis o jugar a la iglesita. Se trata de ser cristianos, pero seres espirituales que empiecen a trabajar también no solo en lo secular, en lo natural, sino en lo sobrenatural, porque es real. Es real. Vamos a concluir. Vamos a regresar a nuestro versículo base, que era Efesios 5:18. Que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sead llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte me encantó porque pues es muy chistoso cómo te dice primero: no te embriagues con vino, no derroches, no malgastes tu vida,
mas sé llena del Espíritu, sé lleno del Espíritu. Y nos dice cómo se manifiesta, hablando entre nosotros salmos, en el versículo 19, con himnos y cantando cánticos espirituales, alabando al Señor y dando gracias. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta hoy en la iglesia, dentro de la iglesia, cantando lo que hacíamos hace un rato, adorando, cantando cánticos nuevos, dando gracias a Dios por estar aquí. Señor, gracias por un día más que tú nos permitiste venir y unirnos en tu nombre, venir a cantarte, a exaltarte, santo, santo, santo. Te dice, sé llena del Espíritu, sé lleno del Espíritu. No necesitamos tener un ritual, meternos a una cueva o algo así para que podamos recibir y que pueda descender el Espíritu. El Espíritu del Señor está aquí. Y se manifestaba hace un momento mientras cantábamos, mientras adorábamos, mientras dábamos gracias a Dios. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a orar en ese sentido. Y pedirle a Dios que Él se manifieste en nosotros. Amén. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.